Eres una maldita campesina malagradecida. El grito de mi padre, Li Sen, retumbó en el vestíbulo de mármol, seguido inmediatamente por el sonido seco de un jarrón de porcelana estallando a centímetros de mis pies. Los fragmentos volaron como metralla, rozando mis tobillos, pero yo no me moví. Ni un milímetro. A mi lado, Li Meng, la supuesta hija adoptiva y la princesa perfecta de esta casa, se llevó las manos a la boca en un gesto de horror tan ensayado que merecía un Oscar. Ella acababa de fingir un desmayo, una bajada de presión convenientemente cronometrada justo cuando yo, la verdadera hija de sangre perdida durante 17 años, cruzaba el umbral de la puerta. El aire olía a lirios caros y a la hipocresía rancia de la clase alta. Mi madre, con los ojos rojos y manipulada hasta la médula, corrió hacia Li Meng ignorándome por completo. ¿Cómo pudiste, Sinin? Sollozó mamá, mirando a la intrusa con devoción. Tu hermana estaba tan emocionada por tu regreso que dejó de comer, y tú entras aquí con esa arrogancia. Mira lo que has provocado. Yo apreté los dientes hasta que mi mandíbula dolió. El sabor metálico de la ira inundó mi boca. ¿Arrogancia? Acababa de bajar de un tren de tercera clase, con mi mochila desgastada, solo para encontrarme con este circo. Pero lo peor no eran los gritos de mi padre ni la ceguera de mi madre. Lo peor era el zumbido. Ese maldito zumbido estático en mi cabeza que se transformó, de repente, en una voz clara y fría que no me pertenecía. Era una voz digital, mecánica, pero con la entonación venenosa de Li Meng. Estúpida vieja, resonó la voz en mi cráneo, aunque los labios de Li Meng estaban sellados y sus ojos cerrados en su falso desmayo. Llora más, mamá. Sigue atacando a tu hija biológica. En cuanto papá consiga las acciones de la familia Lin y transfiera la herencia, tú y tus 2 inútiles hijos varones se irán a la tumba. El accidente que dejó discapacitado al hermano mayor, la muerte del segundo hermano, todo va según el plan. Y esta campesina que acaba de llegar será la más fácil de eliminar. Me quedé helada. El tiempo pareció detenerse. ¿Estaba alucinando? ¿Acababa de escuchar sus pensamientos? Miré a mi alrededor, buscando alguna reacción en los sirvientes, en mi padre, en alguien. Nadie se inmutó. Solo yo podía oír la confesión de una asesina en serie en potencia. Li Meng abrió levemente un ojo, una rendija de malicia brillante dirigida solo a mí, mientras gemía débilmente para mantener su acto. Papá, no culpes a mi hermana, susurró ella con voz temblorosa, la víctima perfecta. Es solo que, me sentí abrumada de felicidad. Llévense a la señorita Meng a su habitación, ordenó mi padre, fulminándome con la mirada como si yo fuera la basura que alguien olvidó sacar. Y tú, Sinin, aprende tu lugar. Que lleves mi sangre no te hace mi hija. Meng Meng es la verdadera dama de esta casa. Si vuelves a alterarla, te juro que desearás no haber nacido. Mientras los sirvientes se llevaban a Li Meng en brazos como a una reina de cristal, y mi madre la seguía con el corazón roto, yo me quedé sola en el inmenso salón. Pero el miedo había desaparecido, reemplazado por una claridad gélida. No solo había entrado en un nido de víboras, había entrado en un libro, en una trama predestinada donde mi familia debía morir para que esa impostora triunfara. La voz en mi cabeza volvió a sonar, esta vez era la del sistema narrativo. Si no logras cambiar el destino de los personajes secundarios y exponer a la villana, morirás en el capítulo final y nunca volverás al mundo real. Miré la espalda de mi padre alejándose. Hija adoptiva, había dicho. Pero la voz mental de Li Meng había dicho otra cosa. Papá, ¿de verdad vas a lastimar a tu hija biológica por mí? Tranquilo, tío. Pronto la herencia de su madre será toda nuestra. Lo entendí todo en ese segundo. Li Meng no era adoptada. Era la hija bastarda de mi padre con su amante. Y yo no era la protagonista de un cuento de hadas. Era el cordero que habían traído al matadero. Pero lo que ellos no sabían es que este cordero podía escuchar cada uno de sus sucios pensamientos. Y el cuchillo que preparaban para mí acababa de cambiar de manos. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en las palmas, dejando medias lunas rojas en la piel pálida. El dolor físico era necesario, era el ancla que me impedía gritar y revelar mis cartas antes de tiempo. Respiré hondo,
inhalando ese aire viciado de lujo y traición, y di mi primer paso hacia las escaleras. Cada peldaño que subía era una declaración de guerra silenciosa. No iba a ser la víctima que llora en el rincón. Si querían una villana en su historia, yo les daría a la antagonista más aterradora que jamás hubieran imaginado. La habitación que me habían asignado era un insulto calculado. Mientras que la suite del Imen tenía vista al jardín sur y muebles de caoba importados, mi cuarto era un depósito glorificado en el ala norte, donde la humedad manchaba el papel tapiz y el sol apenas se atrevía a entrar. Sobre la cama, había un vestido viejo. Un regalo de bienvenida, había dicho mamá con una sonrisa nerviosa antes de irse tras Limen. Pero al tocar la tela, mis dedos reconocieron la calidad barata. No era un regalo, era una limosna. Me senté en el borde del colchón y cerré los ojos, sintonizando de nuevo esa frecuencia imposible. Las paredes de la mansión eran gruesas, pero los pensamientos de Limen eran tan ruidosos como sirenas de niebla. Esa estúpida de Sinin, seguro está llorando ahora mismo, escuché la voz de Limen resonar, proveniente de algún lugar al final del pasillo. Mañana cambiaré sus vitaminas por los antipsicóticos que conseguí. Si mamá sigue tomándolos, su mente se degradará en cuestión de semanas. Y cuando la hija del campo intente advertirle, todos pensarán que es ella la que está loca. Es el crimen perfecto. Mis ojos se abrieron de golpe. El corazón me latía contra las costillas como un pájaro atrapado. ¿Vitaminas? ¿Antipsicóticos? Me levanté de un salto y me dirigí silenciosamente hacia la habitación de mi madre. El pasillo estaba en penumbras. Las sombras alargadas por la luz de la luna parecían dedos espectrales intentando agarrarme. Me deslicé como un fantasma, conteniendo la respiración cada vez que el suelo de madera crujía bajo mis pies. Llegué a la puerta de mamá. Estaba entreabierta. La vi allí, sentada frente a su tocador, mirando una foto vieja de cuando éramos una familia feliz. Sobre la mesa, un frasco de vitaminas complejo B. Pero la etiqueta estaba ligeramente torcida. Entré. Mamá, dije suavemente. Ella saltó, ocultando la foto. Sinin, ¿qué haces aquí? Deberías estar descansando. No quiero discutir más por hoy. Solo quería pedirte perdón por lo de abajo, mentí, la bilis quemándome la garganta. Me acerqué al tocador. Y ver si tenías algo para el dolor de cabeza. Toma una de esas, señaló el frasco. Son mis vitaminas, te harán bien. Tomé el frasco. El peso del plástico se sentía como plomo. Lo abrí y vertí una pastilla en mi mano. No eran vitaminas. El olor químico era distinto, más acre, un olor que recordaba a hospitales psiquiátricos y desesperación química. Había trabajado en una farmacia en mi vida anterior en el campo. Sabía reconocer un sedante fuerte cuando lo veía. Mamá, dije, cerrando el puño sobre la pastilla. Estas pastillas huelen raro. ¿Estás segura de que son las de siempre? Claro que sí, Mengman me las trajo hace un rato. Ella se preocupa tanto por mi salud, la devoción ciega en su voz me dio ganas de vomitar. Limen podría apuñalarla en el pecho y mamá le agradecería por comprobar si su corazón seguía latiendo. Se han echado a perder, dije con firmeza, y antes de que pudiera protestar, me dirigí al baño y vacié el contenido entero en el inodoro. El sonido de las pastillas golpeando el agua y siendo tragadas por el desagüe fue la primera victoria de la noche. Sinin. Esas vitaminas son caras. Mamá se levantó, indignada. Prefiero que te enfades a que te envenenes. Mañana te compraré nuevas, respondí, saliendo de la habitación antes de que pudiera ver cómo me temblaban las manos. Al día siguiente, la guerra psicológica comenzó de verdad. El desayuno fue un campo de batalla. Limen apareció con un vestido blanco impecable, pareciendo un loto puro e inocente, pero sus pensamientos eran un torrente de inmundicia. Mira cómo come, parece un cerdo. Ojalá sea tragante. Hoy viene el joven maestro Fu a la subasta. Tengo que asegurarme de que Sinin no vaya, o peor, que vaya y haga el ridículo. Fu sí. El infame noveno señor de la familia Fu. En el libro original, él era el villano final, un hombre cruel,
supuestamente discapacitado y despiadado, que destruía a cualquiera que lo mirara mal. Pero yo sabía la verdad, su crueldad era una máscara, y su discapacidad, una trampa para sus enemigos. Y lo más importante, él era la única persona con el poder suficiente para aplastar a mi padre y a la familia Lee. Necesitaba un aliado. Necesitaba al diablo. La subasta benéfica esa tarde fue un despliegue obsceno de riqueza. Candelabros de cristal más grandes que mi antigua casa, mujeres con joyas que podrían alimentar a un país pequeño, y hombres cerrando tratos ilegales entre copas de champán. Yo me mantuve en las sombras, observando. Li Men se paseaba del brazo de mi segundo hermano, susurrándole mentiras al oído para ponerlo en mi contra. De repente, una figura alta entró en la sala. El aire cambió. La temperatura pareció descender 10 grados. Era él. Fu Si. Estaba en una silla de ruedas, empujado por su asistente, pero su presencia llenaba la habitación como una tormenta eléctrica. Tenía el rostro de un dios caído, anguloso, pálido, con ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. Míralo, escuché pensar a Li Men. El tullido de la familia Fu. ¡Qué desperdicio de cara! Ojalá se muera pronto para que su sobrino, Fu Yun, tome el control. Fu Yun sí es manipulable. Me acerqué. No podía evitarlo. Tenía que ver si el villano era real. Me escondí detrás de una columna de mármol, cerca de donde él se había detenido. Presidente, susurró su asistente, la chica de la familia Li lo está mirando fijamente. ¿Me deshago de ella? Fu Si no giró la cabeza, pero sus labios se curvaron en una sonrisa imperceptible. No. Déjala. Tiene una mirada interesante. No hay miedo en ella. Solo cálculo. Mi corazón dio un vuelco. Él me había notado. Y entonces, sucedió. Un camarero tropezó, o fue empujado, más probablemente por una señal de Li Men, y una bandeja llena de copas de vino tinto voló directamente hacia mí. El tiempo se ralentizó. Vi el líquido carmesí en el aire, destinado a arruinar mi vestido y humillarme frente a la élite de la ciudad. Pero antes de que la primera gota me tocara, una mano fuerte me agarró del brazo y me tiró hacia un lado. Caí sobre un regazo duro. Abrí los ojos y me encontré mirando directamente a los abismos negros de los ojos de Fu Si. No estaba en su silla de ruedas, se había levantado parcialmente para atraparme. El silencio en el salón fue absoluto. El tullido se había movido. Tienes buenos reflejos para ser una chica de campo, murmuró, su voz grave vibrando contra mi pecho. Y tú tienes piernas muy fuertes para ser un inválido, respondí sin pensar, el desafío escapándose de mis labios. Sus ojos brillaron con diversión peligrosa. Interesante. Sabes mi secreto. Ahora tendré que matarte, o casarme contigo para mantenerte callada. Ese fue el momento en que el guión del libro se rompió por completo. Pero la verdadera prueba llegó la noche del banquete en la piscina. Li Men, furiosa por mi interacción con Fu Si, decidió jugar su carta más sucia. Estábamos en el borde de la piscina, la música retumbaba. Li Men se acercó a mí con 2 copas. Hermana, brindemos por la paz, dijo, con esa sonrisa de plástico. Tómala, idiota. Tienes suficiente droga para dejarte inconsciente y que parezca que estás borracha. Luego, mi querido hermano ilegítimo te llevará a una habitación y arruinará tu reputación para siempre. Acepté la copa. La miré a los ojos. Podía escuchar su anticipación, su alegría sádica. Por la paz, dije. Y entonces, fingí tropezar. Mi mano se movió con la velocidad de una cobra. El contenido de mi copa se derramó sobre su vestido de seda de $5,000, y aprovechando su grito de sorpresa, perdí el equilibrio y me agarré de ella. Hermana, cuidado. Grité. Con un empujón calculado, rotamos. Ella perdió el pie. Sus brazos aletearon inútilmente. El chapoteo fue monumental. Li Men cayó al agua helada de la piscina, tragando cloro y dignidad, mientras yo caía dramáticamente en el borde seco, sollozando falsamente. ¡Ayuda! Mi hermana se cayó. Grité, canalizando mi mejor actuación.
pero el juego no terminó ahí. Mientras la sacaban, empapada y con el maquillaje corrido pareciendo un mapache rabioso, su teléfono, que estaba en su bolso de mano que yo sostenía amablemente, comenzó a proyectar accidentalmente un video en la pantalla gigante del salón, conectada vía Bluetooth. No fue un accidente. Yo había hackeado la conexión minutos antes. En la pantalla, gigante y en alta definición, apareció Li-Men. Pero no la Li-Men dulce. Era un video grabado por ella misma, riéndose con su madre biológica, la amante de mi padre. «Mira a esta vieja estúpida de la señora Lee», decía la Li-Men del video, burlándose de una foto de mi madre. «Cree que me quiere, pero solo soy la hija de su marido y su peor enemiga. Cuando ella muera, todo será nuestro, mamá. La familia Lin será historia». El silencio en la fiesta fue sepulcral. Mi madre, que estaba secando a Li-Men con una toalla, se congeló. La toalla cayó al suelo. Mi padre, Li-Sen, se puso pálido como un cadáver. Los invitados murmuraban, los teléfonos se alzaban para grabar. La máscara había caído. Li-Men miró la pantalla, luego a mí. Sus ojos destilaban puro odio asesino. «La voy a matar. La voy a matar aquí mismo», gritó su mente. Se lanzó hacia mí, con las uñas listas para desgarrarme la cara. «Todo es mentira. Es un montaje», chilló. Pero antes de que pudiera tocarme, un bastón negro se interpuso en su camino, golpeando su muñeca con precisión quirúrgica. Fusi estaba allí, de pie, imponente, habiendo abandonado la farsa de la silla de ruedas frente a todos. «Tocar a mi futura esposa», dijo Fusi con una calma aterradora, mientras sus guardaespaldas rodeaban el perímetro, «es una ofensa capital en mi libro». Me miró, y por primera vez, vi algo más que cálculo. Vi respeto. Vi una promesa. «Vamos a casa, Sinin», dijo, extendiéndome la mano. «Aquí huele a basura». La caída de la familia Lee fue lenta y dolorosa, tal como merecían. Con la ayuda de Fusi, y usando mi conocimiento del futuro del libro, desmantelamos cada negocio sucio de mi padre. Expuse las cuentas offshore donde desviaba el dinero de mi madre. Mi hermano mayor, que estaba destinado a perder las piernas en un accidente provocado, fue salvado cuando yo misma corté los frenos del coche de los sicarios antes de que pudieran salir. El clímax llegó meses después. Li-Men, desesperada, acorralada y sin dinero, intentó su última jugada: drogar a Fusi en su propia mansión para chantajearlo con un embarazo forzado. Yo estaba allí, escondida en el armario de la habitación principal, viendo cómo ella vertía el polvo en el whisky. «Solo un trago, mi amor», pensaba ella. «Y serás mío». Fusi entró. Tomó el vaso. Lo acercó a sus labios. Mi corazón se detuvo. ¿Sabía él que estaba envenenado? ¿Debía salir? Fusi se detuvo. Miró hacia el armario, directamente a mis ojos a través de la rendija. Sonrió. Y vertió el whisky en la alfombra. «Sal de ahí, Sinin», dijo. «El espectáculo ha terminado». Li-Men gritó cuando la policía entró. Gritó cuando se la llevaron, maldiciendo mi nombre, maldiciendo al mundo. Mi padre fue arrestado por fraude y conspiración para el asesinato. Mi madre, finalmente libre de la niebla de las mentiras, se divorció y recuperó su imperio, pidiéndome perdón de rodillas. Y yo me quedé parada en el balcón de la mansión Fu, mirando la ciudad nocturna. El sistema en mi cabeza sonó una última vez. Misión cumplida. El destino de los personajes ha cambiado. El portal para regresar a tu mundo real está abierto. Tienes 60 segundos. Miré el portal brillante que solo yo podía ver. Luego sentí unos brazos rodear mi cintura desde atrás. El calor de Fusi, su aroma a sándalo y lluvia. «¿En qué piensas?», susurró en mi oído. «En irme», admití. Sus brazos se tensaron. «No te dejaré». «Lo sé». Cerré los ojos. El portal comenzó a parpadear. Podía volver a mi vida gris, a mi trabajo aburrido, a mi soledad segura. O podía quedarme en este mundo de locos, con este hombre peligroso que había quemado el mundo por mí. El contador llegó a 0.
El portal se desvaneció. Me giré en sus brazos y lo besé. Me quedo, dije. Y por primera vez, no necesité leer sus pensamientos para saber que él me amaba. Porque en su mente, solo había una palabra repitiéndose una y otra vez, eclipsando todo el ruido del mundo: mía. Mía. Para siempre mía.